dice Romanos 1, versículo 8, voy a comenzar en el 8 y usted me acompaña en el 9 y así llegamos hasta el versículo 15. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, todos juntos, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, todos juntos, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí, todos juntos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor, todos juntos. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Señor, le doy gracias y le pido que usted bendiga la exposición de su palabra y que crezcamos y que nuestro propósito se afirme, se dirija hacia tus pasos, hacia tu voluntad y que traigas bendición a cada hogar representado en esta iglesia y que tu nombre sea invocado y glorificado en nosotros. Señor, te doy gracias por tu palabra. En el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema de este estudio, porque es un estudio bíblico, hermanos, de Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15, es el deseo ferviente de llevar fruto. El deseo ferviente de llevar fruto. Pablo tenía un deseo muy grande de visitar Roma porque él quería tener un fruto entre ellos, quería que el evangelio se conociera y se expandiera más en la iglesia de Roma, la cual él no había fundado, pero que él quería conocer, la cual Cristo Jesús ganó por su sangre, y no sabemos en realidad cómo fue que Roma llegó a tener una iglesia. Como hoy en día, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo sería que llegó a haber una iglesia en San Diego? Quizás como yo llegué a Nueva York, y quién sabe cómo es que llegó a haber una iglesia en Nueva York. Bueno, hay una historia, pero hay muchas historias y muchas iglesias que yo ni conocía, mucho menos fundé, pero que están porque la iglesia es de Cristo y Cristo, hermanos, es el que forma su iglesia, ¿sí? Y Pablo quería llegar a Roma y quería llevar fruto, hermanos. Dice ahí capítulo 1, versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo tenía una acción de gracias. Decía, doy gracias a mi Dios. Él tenía una relación estrecha con Dios y estaba contento lo que su Dios había hecho con él. Así como el rey David en el Salmo dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Primeramente doy gracias a mi Dios. Lo primero que nada es que Dios es muy bueno, muy grande, y todo mi gozo y mi propósito y todas mis metas y todo mi descanso y mi fervor está puesto en Dios, en Cristo y en su obra. Y por eso, dijo Pablo, doy gracias a Dios, a mi Dios. Pon en la pantalla Hechos 27:3, Hechos 27:3, hermano. Dice Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios, ¿mediante quién, hermanos? Romanos 1:8, hermanos. Primeramente doy gracias a mi Dios, ¿mediante quién? Jesucristo, gracias. El otro versículo es para apoyo. Dice, hermanos, ahí, a ver, sí. Sí, bueno, hermanos, creo que lo apunté mal, pero lo que Pablo estaba diciendo es que él también había estado con su Dios. Ahí, bueno, quizás apunté mal el pasaje. Pero, hermanos,
Pablo decía, doy gracias a mi Dios. Y luego dice, mediante Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Mediante Jesucristo con respecto a vosotros. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 1. Y el versículo 12. Dice la palabra de Dios, doy gracias al que me, ¿qué, hermanos? Fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Qué dice? Poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel. Hoy recibí unas palabras muy bonitas de mi sobrina Leti. Leti, hermanos, está trabajando en la iglesia. Ella no, en realidad no recibe un sueldo, un salario. Simplemente está sirviendo a Dios. Ella regresa el domingo y me dijo, tío, gracias por darme la oportunidad de servir a Dios. Gracias por darme la oportunidad de servir a Dios. Y aquí el apóstol Pablo dijo, Jesucristo me tuvo por fiel, me puso en el ministerio. De versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hermanos, aunque seamos miembros, yo soy miembro de esta iglesia por 15 años, y puedo hacer cuenta de todas las ofrendas y diezmos que he dado en estos años. Pudiera llegar a una cantidad de $100,000 quizás. Pero todavía, hermano, o a lo mejor 150,000, son 15 años. Pero todavía Dios a mí no me debe nada. Él me puso a mí en el ministerio y doy gracias a Dios porque habiendo sido un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, Dios me permitió y me puso en el ministerio y te puso en el ministerio. Versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios estás en la iglesia, hermano. Versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia. Vamos a Romanos capítulo 1, hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La razón de la acción de gracias de Pablo era que a través de Jesucristo había hermanos en Roma y Pablo daba gracias a Dios por los hermanos en Roma, como yo doy gracias a Dios por los hermanos aquí en San Diego. Y él daba gracias a Dios por los hermanos en Roma, como doy gracias a Dios por los hermanos en Tijuana, en Puebla, en Monterrey y en todas las partes que yo sé que hay una iglesia, y aún donde no sé que hay iglesia, doy gracias a Dios por la iglesia. Amén. Y Pablo daba gracias a Dios por los hermanos. Hermano, usted es algo muy precioso delante de los ojos de Dios. Un siervo de Dios que está concentrado y que ama a Dios y que se preocupa por el mundo perdido, da gracias a Dios por iglesias como estas, que creen en la palabra de Dios, que creen en Cristo como Salvador, que son obedientes, que son ganadores de almas, que oran, que creen en misiones, que expanden el evangelio. Gracias a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Dice, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La acción de gracias también, hermano, es porque la fe de los romanos
se divulgaba por todo el mundo. Ellos, por ser una ciudad cosmopolita, probablemente tenían negocios, tenían también agendas que cumplir fuera de Roma, salían. Vemos que en el día de Pentecostés había romanos allá también y por todo el mundo. Y ellos al salir, hermanos, de Roma, ellos divulgaban el evangelio de Cristo, hermanos. Mire por favor Hechos capítulo 18, versículo 2. Hechos capítulo 18, a ver si ahora sí lo apunté bien, ¿verdad? Primer error en todo el año, hermanos, perdón. Sí. O en todo este día quizás, no, bueno, en este minuto, en este segundo. Hechos 18, 2 dice la palabra de Dios. Así. Versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido ¿de dónde? De Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Estaban Aquila y Priscila allá en Corinto, habían salido de Roma, hermanos, y esta parejita, hermanos, fueron siervos de Dios ayudando a Pablo, saliendo de Roma en Corintio, sirviendo a Dios también en Corinto y expandiendo el evangelio por todo el mundo, hermanos. Dice Romanos capítulo 1, versículo 8, primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga ¿por dónde? Por todo el mundo, hermano, por todo el mundo. Yo estudié en San Luis Potosí y ahí en los camiones predicaba a Cristo, hermanos. Estuve en Ébano. Y voy a dar un recuento pequeño, no completo, porque me llena de gozo saber que en estos lugares he podido predicar a Cristo, he podido por lo menos ganar un alma o repartir tratados. He ganado almas en San Luis Potosí, en Ébano, en Cerritos, una comunidad, ahí predicamos el evangelio junto a mi esposa. En el Huizache, San Luis Potosí, en Villa de Arista, en un ranchito llamado también como El Charquito, en San Luis Potosí, en Soledad Graciano de Sánchez, en Matehuala, en otras ciudades de San Luis Potosí, no puedo decir todas, en Guadalajara, en Nayarit, en Mazatlán, en Puebla, en Oaxaca, en las Islas Marías, en Baja California Sur, en Baja California Norte, en Tijuana, en Los Cabos. En Cancún la hermana Laura estaba repartiendo tratados de la iglesia de Cristo. En la Ciudad de México, en las Islas Marías, ya lo dije. En San Diego, en La Mesa, El Cajón, Bonita, National City, Chula Vista, San Isidro, Miramesa, etcétera, etcétera. Hemos ganado almas en Moreno Valley, en Oakland, en Nevada, en Utah, en Washington State, en Maryland, en Illinois, en Chicago, en Milwaukee, en Wisconsin, en diferentes lugares de México y de Estados Unidos. Pude testificar, yo pude predicar el evangelio a un judío en Israel y en muchos lugares más que he estado viajando aún estuvimos anunciando el evangelio o dando tratados en Nueva York. El hermano Murillo, hermanos, el pastor que me invitó, comenzó 11 iglesias en Colombia, 11 iglesias en diferentes ciudades de Colombia. Mi pastor, el pastor americano que me ganó para Cristo, él vivía en Carolina del Norte, tenía sus campos de tabaco, vendió todo, se fue a México, predicó el evangelio, ahí me alcanzó ahí en Escobedo, Nuevo León. El pastor que le ayudaba, Héctor Ávila, vino de Celaya, Guanajuato, a Nuevo León, ahí conocimos, ahí predicó el evangelio a mis padres. Y bueno, hermano, decía Pablo, doy gracias por vosotros, por vuestra fe, que se divulga por todo el mundo. Y hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere, hermano, que usted siempre traiga un tratado y donde quiera que ande, sea que injustamente lo encarcelen, sea que esté en la cama del hospital, sea que salga llorando de Estados Unidos, sea que regrese a México o a su lugar de origen,
sea que Dios lo llame a otro lugar, o sea que esté usted viviendo para siempre aquí en San Diego, que su fe se divulgue por todo el mundo. Es lo que Dios quiere, hermano. Romanos capítulo 1, versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Él ponía a Dios por testigo de que él oraba por esta situación, por estas cosas. En el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo tenía un ministerio de interceder por sus hermanos. Y usted, hermano, más que cualquier otra cosa, lo mejor que puede hacer por su hermano es orar por él. Lo mejor que usted puede hacer por su hermana en Cristo es orar por ella. Pablo hacía mención de ellos en sus oraciones. El día que cumplió años mi nieto, estaba a las 5 de la mañana dando gracias a Dios y mencionando por nombre a Sael, a Melody y a muchos de ustedes. Y cuando yo veo lo que Dios hace en ustedes y la bendición que Dios trae a sus vidas, me da gusto haber orado por cada uno de ustedes. Y dijo Samuel que era un pecado no orar por el pueblo de Dios. Pero hermano, Pablo dice, yo hago mención de vosotros y Dios sabe que así es, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo dice la palabra de Dios que servía en el espíritu, esa parte inmaterial que está conectada con el alma y el cuerpo del hombre, que lo mueve como el viento y que lo lleva a hacer la voluntad, cautivo, con fuego, con ganas, con denuedo, a hacer la obra de Cristo. En mi espíritu hago oración por vosotros. Estaba lleno del Espíritu Santo y estaba sometido al Espíritu de Dios. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Lo hacía en el evangelio de su Hijo. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. Hermano, Pablo quería ir a Roma. Pablo quería tener parte de lo que estaba pasando en Roma. Hermanos, algunos de nosotros hemos viajado, hemos ganado almas, hemos estado en diferentes lugares. Recuerdo, y mi esposa me es testiga junto con Dios, cómo allá en Monterrey llenamos un camión con no sé si 30, 40 o 50 personas de una ciudad, llevarla a la iglesia Bautista Las Torres, y tenemos parte en esa iglesia. Comenzamos ahí la orquesta, ayudamos al pastor con el colegio bíblico y otras cosas, y tenemos parte en Monterrey, parte en Puebla, parte en Salinas de Victoria, parte en Escobedo, tenemos parte aquí en San Diego, tenemos parte en diferentes lugares. Pero hermano, es un privilegio. ¿Quién somos nosotros para tener parte en la obra de Dios? Dios me dio el privilegio, hermanos, de estar en Nueva York. Lo que los hermanos de la iglesia comentaron esta semana es a través de la visita de sus siervos, o sea, la hermana Verónica y yo. Ellos dijeron, Dios nos ha visitado. Dios visitó su iglesia. Ellos tomaron decisiones, hermano, y nosotros tuvimos parte por puro privilegio en esta preciosa iglesia, la cual otros hombres han trabajado, han sembrado, han pagado un precio, y nosotros llegamos a tener parte por puro privilegio de Dios.
porque Dios es bueno. Nosotros somos, la verdad, inmerecedores de la gracia de Dios. Hermano, ¿te gustaría tener parte de lo que Dios está haciendo en esta preciosa iglesia, la Iglesia Bautista La Puerta Abierta? ¿Te gustaría que a través de ti vinieran visitantes? Mira, hermano, yo estaba leyendo esta mañana acerca de los hijos de Elí, acerca de lo negligente que eran en las cosas de Dios. Cómo descuidaban la obra de Dios. Y yo dije, yo necesito escoger hermanos de la iglesia para poner orden en la clase, que haya puntualidad, que haya buenas clases. En todo, en todo, absolutamente en todo. Para que cuando la gente venga a la iglesia, la gente vea que de verdad nos importa la obra de Dios y que no lo hacemos al ahí se va, sino que de verdad tenemos esa honra para Dios. Porque no quiero ser como los hijos de Elí, descuidado, torpe con la obra de Dios, que Dios al final los mató, hermanos. También mató al sacerdote Elí. ¿Te gustaría tener parte de esta obra, que Dios te use a ti con poder, hermano? El hermano Edgar sirviendo en Tijuana, tener parte en la obra en Tijuana, tener parte en la obra en Puebla, comenzar nuevas iglesias. Gracias a Dios, el sábado vamos a predicar y quiero que vayan, hermano. Les voy a hablar personalmente, a ver si me acompañan. Les voy a pagar una hamburguesa, no sé, para que vayan. Bueno, hermanos, pero el pastor Polo graduó del Instituto de San Diego. El pastor Adrián también. El pastor Adrián fue enviado de esta iglesia. Tenemos parte en lo que Dios está haciendo en San Diego y en sus alrededores, hermano. Aunque sea una iglesia que ha batallado, que ha sufrido, sí, pero que tiene parte en California. Hermano, pero usted, al asistir, al servir, al bendecir, al ser fiel, al apoyar a su pastor, la obra de Dios, usted tiene parte en todo lo que Dios está haciendo, pero usted también puede tener más parte si usted se afirma para glorificar a Dios. Dice el versículo 10, rogando de que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, o sea, mirarlos, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hay un gozo, hermanos, cuando nosotros nos confirmamos y nos confortamos. Cuando tú estás con tu hermano y tu hermano tiene el mismo sentir en el Señor y tu hermano te confirma, hermano, ¿sabes qué? Tú predicas y Dios te usa. Hermano, tú tienes don para enseñar, tienes don para ser un siervo líder, tienes don para cantar, para tocar, tienes don para hacer la obra de Dios. Y te lo dice un hermano que te ama y te lo dice en serio y te lo dice porque Dios se lo ha mostrado. Y luego tú le dices también a él, hermano, usted también tiene el don de misericordia. Hermano, usted también tiene el don de ser generoso, de amar a la gente. Tiene el don de tener paciencia, de consejería. Y bueno, de tantas cosas, tantos dones espirituales que hay en la palabra de Dios. Y juntamente, hermano, nos confirmamos. Y Pablo quería ir a confirmar y a confortar a los hermanos en Roma, como a poner ese cimiento sólido. Hermanos, lo que están haciendo bien, está bien, lo confirmo, ustedes también tienen el poder de Dios, son siervos de Dios, hermanos, sigan adelante. Dice la palabra de Dios
Dice versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados. La palabra, hermano, griega para mutuamente confortados es la palabra simparakaleo. Recuerda que la palabra kaleo se aplica para el Espíritu Santo, el que te exhorta, el que está contigo. La palabra simparakaleo, y conocemos la palabra de simpatizar o amar o querer estar bien con la otra persona, simparakaleo. Quiere decir, hermanos, que los hermanos se ven con gusto, se aman, se edifican unos a otros, se confirman el don, crecen juntos. Y es lo que Dios quería para la iglesia de Roma. Cuando comencé a dar discipulado a jóvenes y a diferentes hermanos, me di cuenta cómo el enseñar la palabra de Dios y estar cerca, simparakaleo, cómo pone un fuego en aquellos a los cuales se les discipula. Estoy hablando de personas moldeables, porque hay algunos que no se pueden moldear, pero la mayoría, y esto es la verdad, hermano, a veces nosotros, porque tenemos